¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Mucho gusto verlos a todos y a todas acá. Es de mucho gusto para mí tener acá a Ezequiel Saferstein. Para los que no me conocen, soy Alexandra Gives, soy directora de la maestría en Estudios Culturales aquí de la PUC y también dirijo el grupo de investigación en Estudios Culturales. Y ambos son espacios que les invitamos a conocer más. Búsquennos en nuestras redes y síganos, etc. Y bueno, estamos aquí para disfrutar del curso Cultura y Derechas Radicalizadas en América Latina, Intelectuales, Artefactos Culturales y Seguidores, que tendrá lugar hoy, mañana y pasado en este mismo salón. Y les presento a Ezequiel Saferstein. Ezequiel es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Sociología de la Cultura y el Análisis Cultural de la UNSAM y licenciado en Sociología de la UBA. Investigador adjunto del CONICET en el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro, Escuela Interdisciplinaria de los Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín, donde también es profesor. Dirige el programa de estudios sobre el libro político contemporáneo en el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro del UNSAM. Sus temas de investigación están dirigidos hacia el estudio de los agentes, prácticas y espacios de producción, circulación y recepción de productos culturales vinculados con la política. Cuenta con publicaciones en revistas científicas y libros académicos editados, y su primer libro se titula Cómo se fabrica un bestseller político, la trastienda de los éxitos editoriales y su capacidad de intervenir en la agenda pública, por siglo XXI en el 2021. En 2026, o sea, ahorita, ¿no? Saldrá publicado su segundo libro, La batalla cultural desde el llano hasta la llegada al poder. Entonces, le doy la palabra y espero que podamos conversar más en los pasillos durante el break y después del curso para conocerlos y seguir conversando. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias a todos y todas por estar acá y por la invitación y la posibilidad de volver a Perú por tercera vez, como les contaba recién a los colegas. Pero la primera vez como un viaje de trabajo. Yo soy Ezequiel y vengo trabajando sobre este tema del que vamos a hablar estos días. Una parte de lo que vamos de la investigación actual que vengo realizando y que va a salir publicado en el libro cuyo título provisorio es el que dijo Alex recién. Todavía quizás cambie un poco desde la editorial. Bueno, yo vengo trabajando sobre estudios desde el mundo editorial. Mi foco o mi llegada a pensar las derechas vino a raíz de eso. Hoy y en estos días voy a contar un poco ese trayecto. Quiero decir esto porque no soy un derechólogo, digamos, como lo llamamos en Argentina o en la región, de personas que vienen trabajando en la historia política de las derechas desde hace muchos años. Yo no, sino que fue con un proceso con el que me encontré a partir de mis investigaciones sobre la producción cultural y particularmente el mundo editorial. Y por eso también el vínculo con la sociología de la cultura, que es mi campo específico, y el vínculo con los estudios culturales, y por eso también mi llegada aquí en el marco del programa de la maestría. Es decir, mi modo de abordar o de pensar o de estudiar a las derechas viene principalmente desde ese campo de abordaje, en una sociología de la cultura, a partir de analizar la producción, la circulación, la difusión de las ideas y productos culturales de las derechas con un mirador, una lente en el mundo editorial. Así que un poco hoy voy a hablar mi llegada a partir de eso, que se fue ampliando. O sea, el mundo editorial no alcanza para mirar este proceso de una manera amplia, sino que obviamente hablo de mundo editorial, hablo de libros, y lo primero que se les puede venir a la cabeza para decirme es, bueno, sí, pero las derechas y los libros quizás no congenian. Bueno, ahí me adelanto para decir que sí, pero que obviamente las redes sociales, la producción digital, audiovisual, etcétera, va a tener también un rol preponderante y fundamental y estructurante y complementario. Me adelanto a mi hipótesis de trabajo en este proceso. Producción, circulación, difusión, y no solamente eso, sino también recepción de las ideas y apropiación, que eso es lo que me parece también más, o una de las cosas que me parece relevantes también con respecto a mi línea de trabajo anterior, este primer libro que es Cómo se fabrica un bestseller político,
yo he trabajado sobre, en ese periodo, que fue mi tesis doctoral, cómo las editoriales, las empresas editoriales y los directores editoriales, o sea, los agentes editores, cómo pensaban a los temas de intervención pública o de publicación de libros para la intervención pública, cómo pensaban a los autores, cómo se construye un autor, cómo se construye un libro, qué tema puede ser en un momento determinado comercialmente redituable y al mismo tiempo políticamente aprensible y productivo para una circulación exitosa de un libro, de un autor. Pero eso es una pata de la mirada, porque si no miramos y nos preguntamos por quienes leen, quienes apropian y quienes hacen su vida con los libros, en este caso con los productos culturales, con las redes, con los artefactos culturales que manipulamos y hacemos, bueno, una parte de la explicación quedaría trunca, digamos. Eso es como mi autocrítica con respecto a mi tesis doctoral y lo que trato de reponer ahora en... No autocrítica, digamos, en una tesis obviamente uno mira una porción, una parte, no se puede mirar todo, eso es lo que los jurados después le dicen, no, deberías haber hecho tal cosa, pero bueno, en este proceso que ahora les voy a contar, lo que intenté ver es un poco todo el circuito social del libro o de los productos culturales, desde la creación, la difusión, desde parte de los intelectuales, ideólogos, de la llamada batalla cultural. Voy a hablar mucho de Agustín Laje, que seguramente lo conocen y tiene un vínculo muy fuerte con el Perú, así que vamos a hablar de eso y también me gustaría escucharlos con respecto a eso. Sus editores, digamos, cómo salen publicados esos libros y cómo es el proceso de edición, circulación de esos libros, pero también los lectores, ¿no? Y eso en estos 3 días, o principalmente hoy y mañana, vamos a hablar de ese proceso y la idea sería que el tercer día, si vieron el programa del curso que propusimos, es reflexionar también acerca del trabajo de campo y de las modalidades de acercamiento al campo, no solamente en procesos que están aconteciendo al mismo tiempo que estamos investigando, sino también cuando los sujetos o objetos de estudio pueden ser quizás políticamente distantes, o no necesariamente, pero bueno, en este caso sí lo son, y cuáles son los desafíos, tensiones y qué dificultades emergen a la hora de eso, de tener interlocutores con los que no nos sentimos quizás tan afines, ¿no? Un poco para ampliar la idea de industria editorial, yo hablo más de cultura material de las derechas radicales. Justamente perdón, me voy a ir sentando. ¿Se escucha bien? ¿Va todo bien? Sí, genial. Digo, si las derechas son un tema central del debate público, y en la Argentina, digamos, el proceso que llevó y que coronó a Javier Milei como presidente, un poco lo que observamos con nuestro grupo de investigación, que salió luego esa investigación publicada está entre nosotros, dirigida por Pablo Semán, donde yo me ocupé más que nada de esto, de la batalla cultural. Bueno, Melina Vázquez trabajó sobre la militancia libertaria, Sergio Morresi y Martín Vicente trabajaron sobre la historia de las derechas, o sea, pensar la historia de las derechas argentinas y cómo llega o cómo encaja Javier Milei y la libertad avanza y el mundo de Milei en esa historia. Y Nicolás Welchinger y Pablo Semán trabajaron sobre algo que también me parece muy interesante para discutir acá estos días, que es, bueno, esta idea de lo que ellos llaman el mileísmo de masas, como un proceso que va mucho más allá de Milei y de un partido. Digamos, un poco nuestra idea de abordar este proceso es no mirarlo desde la sociología política o no mirarlo solo desde la sociología política para decir, bueno, las derechas no se reducen ni las izquierdas, ¿no? A un partido, a estructuras organizativas, activismo, militancia, sino procesos que son previos y digamos que eso es la estructuración partidaria de un espacio político, es la punta del iceberg, es el proceso que corona muchos movimientos, procesos de transformación social previos, ¿no?
Y digo transformación social porque hay cambios en el mundo del trabajo, digo, esto que trabajan Seman y Welchinger para pensar este mileísmo de masas, digo que conectaba bastante acá por la idea del emprendedurismo y de la idea del trabajo por cuenta propia, digamos, qué sujetos sociales se sintieron atraídos por no solamente el discurso y la figura de Milei, más allá de la figura de Javier Milei, estrambótica, histriónica, no sé, todo lo que les parezca llamativo. Sí. Ah, lo tengo acá con esto. Sí. Bien. Sí. Y bien, entonces eso, como es un proceso que con un equipo de trabajo lo vamos llevando desde distintas maneras, desde distintos puntos o distintas aristas, mejor dicho. Nuestro aporte o mi aporte intenta ver eso, desde la sociología de la cultura, qué tenemos para decir, ¿no? Ahí les conté un poco el recorrido de mi investigación y le voy a ir echando con el trabajo de campo que he hecho, que hacemos. Digo hecho porque, bueno, tuve que poner un punto para terminar de redactar y entregar el libro. Y eso es lo que les quiero compartir y conversar en estos días. Yo desde 2017, 2018 empecé justamente atraído por las presentaciones de libros, el mundo editorial, qué hacen los editores con los libros. En mi tesis doctoral trabajé sobre los grandes grupos editoriales y la construcción de libros, de bestsellers de política. Empezamos a ir con Analía, Golden Tool, una colega, una amiga, a presentaciones de pequeños libros, de libros de autores no mainstream en ese momento, no salían en los grandes medios, digamos, no eran lo que son hoy, digamos. Agustín Laje no era lo que es hoy en la Argentina y en la región. 2017, bueno, 2016 publicó el libro negro de la izquierda, ya vamos a hablar de eso. Pequeños eventos, quizás organizados en espacios como este, 100 personas, 200 personas, no mucho más, hasta que se convierte en eventos hipermasivos con miles de personas. Esto es un evento que se llama Derecha Fest, que se hicieron 4 o 5 ediciones. Esta es la de octubre, no, perdón, estoy mezclado con cuando estamos, pero sí, en septiembre, septiembre-octubre del año pasado, ¿sí? Es un evento en un espacio que se llama Auditorio Belgrano, con capacidad para 1.200 personas. Con esto lo que quiero mostrar es no solamente, acá no se ve ningún libro, sí se ven celulares, se ven remeras, un poco el atuendo de las personas. Digo, esto para entrar en esta idea de qué pensamos como cultura material, ¿no? Las fotos las sacó una amiga que es fotógrafa, no tengo tan buen ojo como ella. Pero bueno, esto es parte del público, ¿no? Las gorras de Make America Great Again, también de Make Argentina Great Again, que fue reversionada por Javier Milei y los suyos. Bueno, y otros emprendedores que venden a la salida del evento o adentro, pero en el mismo predio, remeras, merchandising partidario, no partidario, sino afín al mundo Milei. La remera de la izquierda dice: llegó tu Uber Baby, es un auto Ford Falcon verde, que es el auto con el que en los años 70, durante la dictadura militar, los grupos de tareas se llevaban a las personas que luego eran asesinadas y desaparecidas. Bueno, digo, porque también el tema de los años 70 y la dictadura militar es algo que algunos de estos personajes, si no todos, reivindican. Entonces, bueno, esto es un poco lo que se puede ver en estos eventos, ¿no? Bueno, ahí la foto al celular de uno para que nos muestre también qué cuentas de Instagram seguían, etc. Y, infaltable, una mesa de venta de libros. Este Derecha Fest es un evento masivo que lo organiza, entre otros, la editorial Hojas del Sur, que es la editorial que publica en la Argentina los libros de Agustín Laje y ahora de Nicolás Márquez y de otros autores, ¿no?
Entonces siempre una mesa de venta de libros y se venden bastantes libros en estos eventos. Esto es una presentación dentro de ese evento, ese slide, aunque no se lo vea bien, pero la presentación de estudios supuestamente empíricos acerca de esto. Bueno, principalmente, digo, esto como para mostrarles, ya después les voy a mostrar y sobre todo pasado mañana les voy a mostrar más fotos de mi campo, pero un poco todo esto es lo que parte del material que vengo recolectando. Quería partir por esta idea de batalla cultural, ¿no? Todos la escuchamos, quizás en algún momento desde sectores progresistas también se hablaba bastante de batalla cultural, se sigue hablando, por lo menos en Argentina, durante el kirchnerismo, la batalla cultural era algo fuerte, pero nada que ver a como es ahora, ¿no? ¿Cómo no como lo pienso, sino como lo abordamos como una categoría nativa? Digo, yo soy sociólogo, pero me junto bastante con antropólogos y lo que hemos aprendido bastante es esa idea de cómo trabajar las categorías nativas, ¿no? Pensar, no solamente decir, bueno, no, en realidad ellos usan mal el concepto de batalla cultural porque Gramsci no lo usaba de la manera en que ellos dicen, porque, bueno, cada 3 palabras, Milei o Laje dicen batalla cultural, ¿no? O sea, es un léxico bastante compartido y en toda la región. Y tiene un proceso histórico que podemos hablar también. En el libro que estoy leyendo, que están editando, la palabra batalla cultural aparece muchísimo también. Así que me interesa pensarla como categoría nativa para pensar, bueno, cómo la usan los que la usan. Cómo la conceptualizan los que la conceptualizan. En este caso, Agustín Laje en particular, pero también qué efectos prácticos tiene y cuál es la relevancia de este concepto que funciona como un pegamento simbólico, como algo que aglutina de alguna manera varias aristas de un proceso de contienda o de batalla o de guerra cultural, ¿no? Bueno, hay diferencias entre batalla y guerra cultural. En Estados Unidos hablaba, y se sigue hablando, de culture wars. Acá se usa más esta idea de batalla, ¿no? Pero sí como un marco común que permite articular ciertas causas y tendencias que las diferentes vertientes desde las derechas vienen utilizando y permiten encontrarse, ¿no? Y dentro de este ecosistema, espacio de circulación de ideas y artefactos culturales es fundamental, es clave y es moneda corriente, digamos, es la palabra que se usa. Va a haber mucho Laje porque estoy como muy enfocado en él, pero lo pensamos más como un exponente de un proceso más amplio, digamos. No todo termina ni empieza en este cordobés de 36 años, sino su proyección, de la que voy a hablar, sus vínculos y su propuesta teórica, conceptual y política y su práctica política es ilustrativa de un proceso que lo excede, pero que tiene en ese sujeto una parte importante, ¿no? Porque de hecho ha publicado un libro que se llama así, La batalla cultural, que lo pueden encontrar en cualquier librería. De hecho hoy recorrí un par de librerías más comerciales de acá de Lima, de Miraflores, y lo vi en 2 de ellas, ¿sí? En la vidriera. Y un poco lo que me adelanto al cuento, digamos, este proceso no surge ni de un repollo ni vino de arriba, sino que es un proceso que puedo calificar o aventurarme a calificar que empezó en Argentina como desde abajo y que su capilaridad los ha llevado a estos autores a lugares que ni ellos pensaban que iban a ocupar cuando empezaron en la primera década del 2000, o hacia mediados de la primera década del 2000 en la Argentina, ¿sí? Bueno, un diagnóstico de qué es la batalla cultural, digamos, bueno,
lo han escuchado seguro, porque no es solamente Laje el que lo hace, digo, candidatos presidenciales actuales hablan de la misma manera, digo, de Perú. Un diagnóstico de que las izquierdas, el progresismo, habría ganado o conquistado el sentido común, las mentes de todas las personas luego de la caída del muro de Berlín. La izquierda se ocupó, como perdió la guerra militar, se ocupó de conquistar por medio de la cultura o los artefactos culturales o la industria cultural, el sentido común a través del cine, las artes, etc. Entonces, de lo que se trata para estas vertientes es ocupar esos medios para llevar adelante una batalla política que es de la cual la batalla cultural es una condición necesaria y previa a la conquista del poder, ¿no? Y todo un poco les cierra ese argumento en el sentido de que, bueno, Milei es para que gane Milei no fue un accidente, sino que hubo toda una batalla cultural previa. De vuelta, estamos hablando de categoría nativa y de conceptualizaciones que hacen estos actores, que las podemos y las debemos discutir, claro, pero me interesa tomarlas en sus propios términos, ¿no? Más allá de decir si yo estoy de acuerdo o no con ese diagnóstico, ¿no? Y si bien se presenta como algo nuevo, bueno, es un proceso que se habla de batalla cultural, no empezó obviamente con Laje ni con ninguno de los pensadores actuales, sino que tiene bastantes, en los años 70, cuando el proceso militar en la Argentina llevaba adelante su diagnóstico acerca del estado actual de la sociedad argentina en ese momento, ya se hablaba también de la infiltración gramsciana, justamente, de cómo la izquierda, a partir inspirado en el método de Gramsci, ha conquistado los espacios de producción cultural, de difusión, espacios estratégicos que son fundamentales para la circulación de las ideas, etc. Si tienen, por favor, perdón, me olvidé decir, si tienen alguna consulta o quieren intervenir, adelante, no quiero que sea tampoco monólogo. Igual mi idea es hablar más o menos una hora y pico y después también conversar, pero no tengo problema que en el medio lo sigamos haciendo. Y estos autores, Laje, Nicolás Márquez, Cristian Iturralde, el peruano Miklos Lukács, en México hay otros tantos, en Chile Axel Kaiser, digamos, bueno, hay bastantes autores análogos o pares de Agustín Laje y de Nicolás Márquez, que no lo nombré, pero es como su coautor, su maestro y amigo y pareja intelectual, no sé. En el Derecha Fest, por ejemplo, se juntaron, en el primer Derecha Fest se juntaron todos, ¿no? Lukács vino, no sé si le dicen Lukács como Lukács el marxista, pero bueno, en Ecuador Mamela Fialo, bueno, hay como toda una serie de referentes, no todos son autores de libros, por ejemplo Mamela no es autora, pero sí convergen en este espacio de influencers, productores, ideólogos. Bueno, no, y el que está abajo es Alain de Benoist, que es el teórico de la nueva derecha francesa, la Nouvelle Droite, que de alguna manera, Laje no lo cita tanto, pero sí es inspirador de esta idea metapolítica de pensar la cultura como un espacio estratégico y fundamental y una condición necesaria para la conquista política, ¿sí? Pero por eso decía, más allá de la conceptualización que hace, o sea, el libro La batalla cultural tiene 500 páginas, en las primeras 450 páginas habla del concepto de cultura, del concepto de batalla, bueno, hace todo un recorrido teórico que varios académicos han dicho, lo han visto también con admiración y sorpresa, otros no. Pero más allá de esa conceptualización, lo que a mí me interesa sobre todo es la puesta en práctica de esta batalla cultural, ¿no? Tanto a nivel de las sociabilidades juveniles, los eventos, las manifestaciones, la sociabilidad virtual, un poco de lo que vamos a hablar en estos días,
sino también a nivel de la militancia política, militancia partidaria y la institucionalización del poder, digamos. Hoy el presidente de la Argentina sigue hablando de batalla cultural, como que hay que dar y que están ganando. Bueno, ahora dicen que están ganando, pero hay un proceso de institucionalización de la batalla cultural, es decir, bueno, en este desafío de una épica contracultural, de rebeldía, de disputar el poder de los progresistas, de los zurdos, de los progres, de los caviares, como dicen, no sé, de todos los que ostentan supuestamente el poder, emergen tensiones y desafíos a la hora de, bueno, están en el gobierno en la Argentina y qué implica eso para este concepto, ¿no? Esto es algo ya posterior que podemos también conversar. En esta idea de cambio de estatus, ¿no? Por ejemplo, hoy Agustín Laje ocupa un lugar de relevancia como director ejecutivo de la Fundación Faro, que es el think tank oficial del gobierno. Es un proyecto, bueno, un poco pixelada mi imagen, perdón, pero esto es el evento que fui, que después del que voy a hablar, que es una charla, una masterclass se llama La Batalla Cultural y el Globalismo, donde él, desde ese espacio, la Fundación Faro, que es un espacio, digo, Laje, me anticipo, Laje en sus primeros años armó la Fundación Libre, o sea, todo un think tank, un pequeño think tank que no consiguió mucha recaudación, digamos, no fue demasiado importante en relación con los think tanks liberales mainstream que había y que sigue habiendo. De ser un joven entusiasta con el mundo, con armar su propio espacio para dar la batalla cultural allá por la década del 2010, hoy es el director ejecutivo de la Fundación Faro, que es un lugar que sí tiene el apoyo, por lo menos el apoyo de los principales empresarios de la Argentina, porque es un espacio de formación política y de formación de cuadros, para el cual Milei fue a su evento de inauguración y llamó a apoyar, ¿no? Entonces, digo, todo ese proceso de los márgenes al mainstream implica hoy una construcción hegemónica desde arriba, ¿no? Pero todo un proceso que voy a justificar por qué proviene y tiene una mirada nativa vista como desde abajo, autoconstruida, desde una épica, digamos, desde la narrativa de los propios actores y protagonistas, se construyeron desde abajo, y yo lo que me adelanto a decir es que en gran parte es verdad, pero porque también hay una productividad en mirar estos procesos capilares con esta mirada desde abajo. ¿Qué implica una mirada desde abajo? Es no catalogar desde el principio que a Laje lo puso, como me dijo, no sé, un periodista, lo puso la CIA ahí, digamos. O que lo pusieron los grandes think tanks que digitan desde arriba donde cae. Y bueno, construyen a Milei, construyen a Laje, construyen a otros, le ponen mucha plata y emergen. Esto no emergió así, y es interesante ver cómo lo piensan ellos mismos, que después les puedo contar, o pasado mañana en la charla sobre más la reflexividad, la conversación. Yo los pude entrevistar a Laje y a Márquez hace un año, para mirar esa mirada de cómo se autoconstruyen una narrativa propia que le ponen mucha épica y mérito y esfuerzo personal. Me adelanto a decir que en parte es así, pero hay que mirar los vínculos y cómo se fue construyendo eso y cómo se propició una posibilidad para que esto existiese. Pero bueno, hoy el problema es cuando esa narrativa sigue funcionando de la misma manera desde la Fundación Faro, que es un espacio realmente con acceso al poder, ¿no? Estas son las ediciones del Derecha Fest. Bueno, en realidad esta es una que se hizo ahora en enero en Mar del Plata, en la playa, en la Argentina, porque Nicolás Márquez es de ahí. Y bueno, llevó a Milei un poco, también me adelanto, pero el primer Derecha Fest fue un evento donde vinieron Miklos Lukács, bueno, y otros autores,
pero se fue convirtiendo también en un evento que se ha oficializado, tal es así que la presencia del presidente, de Javier Milei, este es el intendente de Mar del Plata, que es alguien que era del partido PRO, que era el partido de centro derecha que llevó a Mauricio Macri al gobierno, y ahora se pasó a La Libertad Avanza. Entre paréntesis, por eso hablamos de derecha radicalizada, no de derecha radical, sí como para conversar con Casmud y las conceptualizaciones sobre extrema y radical. Radicalizada porque hay personajes que vienen de la centro derecha o la derecha cobarde, como la llaman el propio Laje y otros autores, que se han radicalizado, ¿no? Digo eso, hace 10 años esta persona podía ser considerada quizás un progresista, incluso por el propio Laje, y hoy son parte del mismo espacio. Entonces hay un proceso de radicalización y de fusionismo de las derechas, no solo argentinas, sino podemos pensar a nivel regional, pero sí es importante esto, fusionismo en el sentido de que hay una aglutinación de las diferentes vertientes de las derechas, la liberal conservadora, la nacionalista reaccionaria, como las dos principales familias, y también de fusionismo y de radicalización. La derecha radical absorbe todo lo que huela a derecha, ¿no? Y estos personajes que participaban en un partido de derecha o de centro derecha, que en ese momento lo pensábamos como de derecha, pero cada vez se corre todo un poco más hacia la derecha, bueno, hoy están ahí. Y si no están ahí, son muy pocos los del PRO que no están dentro de la órbita de La Libertad Avanza. Es un partido que ha casi desaparecido y ha sido el partido de derecha que llegó al poder por vía democrática, el primer partido o uno de los primeros partidos que lo había logrado en los últimos años en la Argentina, ¿no? Bien, esto como para pensar la idea de los eventos masivos que vamos a hablar también sobre todo mañana. Pero un poco lo que me interesa preguntarme o animar para la discusión en esta previa que mostré, que de previa ya vamos bastante de exposición, pero para pensar un poco, bueno, ¿cómo se manifiesta la batalla? Son las preguntas que me hice como para animar mi trabajo de campo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la batalla cultural de las derechas radicalizadas? ¿Cuáles son los métodos utilizados para su producción y difusión? ¿Qué lugar ocupan los autores de la batalla cultural y cómo es su construcción o su autoconstrucción intelectual y cómo las editoriales intervienen allí? ¿Quiénes son los mediadores entre esos referentes y el público, los soldados, los autodenominados también soldados de la batalla cultural? ¿Qué rol desempeña la cultura masiva principalmente, digamos, en estos procesos de formación de la opinión política, la subjetivación política? Son todas preguntas que nos fuimos haciendo. Un poco esta idea de quizás algo que no está escrito ahí, que es cómo llegan las ideas a los sujetos, digamos. Cómo se enganchan las ideas políticas entre los dirigentes y los... No los votantes, porque yo no hablo tanto de votantes, de hecho mi campo es más un núcleo duro, ¿no? de estos de la batalla cultural, no es el 56% que apoyó a Milei, digamos, no todos están atravesados por esta idea de batalla cultural, ni leen a Laje, ni nada de eso, digamos. Como decía antes, lo que trabajan, por ejemplo, Pablo Semán y Nicolás Welchinger es esa idea del mileísmo social mucho más amplio, que no es tan ideologizado, si se quiere, quizás no piensa tanto en términos de batalla cultural como sí hacen mis interlocutores. Iba a decir mis amigos. Pero bueno, un poco esta idea de cómo llegan las ideas a los sujetos, como me anticipaba antes, digamos. Hablamos de los intelectuales, hablamos de los formadores de ideas, de conceptos, los editores de libros, pero esto no alcanza para explicar la llegada, ¿no? Por eso también hay una discusión con la idea de interpelación. Podemos decir, bueno, ¿cómo interpelan estos autores a los lectores, a los seguidores de Laje, de Márquez, de Miklos Lukács o de quien sea, ¿no? Y el análisis cultural, desde la sociología de la cultura, una mirada que sea desde abajo,
primero que piensa esta idea desde la sociología cultural francesa y también la sociología cultural norteamericana a partir de Howard Becker, pero también los vínculos con Latour y sobre todo Antoine Aignan, que es un latouriano que trabaja para pensar el mundo de la música y de la producción cultural y del consumo cultural, de cómo se hacen, digo, por eso les decía, yo no soy derechólogo, o sea, la lectura de Aignan, que es alguien que piensa cómo se construye el apego por la música y cómo a la gente le empieza a gustar un género musical, el pop o lo que sea. Bueno, eso también me sirve para pensar un poco la política, ¿no? Y lo que rescato de estos aportes es esa mirada de la gente, o sea, la agencia de los sujetos. No es que, lo voy a decir como muy burdamente, Agustín Laje perdón, o sea, yo hablo de Laje pero porque estoy obsesionado con él, pero piensen que puede ser muchos, o sea, todos los otros autores. No es que estos autores les lavaron la cabeza a las personas que los siguen, sino que hay que mirar qué les pasa a las personas con los libros, con los referentes, o sea, cómo interviene en su vida y en la construcción de su gusto y de su afinidad las ideas de Laje en un contexto de transformaciones sociales, de precarización laboral, de transformaciones en el mundo del trabajo, de crisis política, o sea, de procesos económicos mucho más amplios, ¿no? Pero la idea de identificación o de llegada puede terminar por mostrar solamente una parte de un proceso que es más complejo. Se necesita de la actividad de los sujetos para que los referentes sean quienes son. Principalmente un poco es eso, es invertir la mirada. No es solamente, y gran parte de mi investigación es sobre cómo los intelectuales se construyen, son construidos y se narran a sí mismos, pero también cómo los sujetos llegan a ellos. Llegan a ellos y los consagran, digamos. No es una legitimación solamente a partir de premios o de venta de libros, sino de... Lo resumo con una frase que me dijeron varios jóvenes. Laje decía cosas que yo sentía y no sabía cómo expresar, ¿no? Y eso te lleva a mirar una dimensión mucho más compleja de decir, bueno, los seguidores de Laje son todos antiderechos, quieren eliminar el feminismo, asesinar o confinar a los homosexuales. Entonces, ¿por qué hay homosexuales que son seguidores de estos autores? ¿O por qué hay muchas mujeres que son seguidoras de Milei, por ejemplo, después de decir las cosas que dicen, ¿no? Bueno, ahí les recomiendo la investigación actual que espero que llegue el libro acá, de Melina Vázquez y Carolina Spataro, que es sobre las feministas de las nuevas derechas, mujeres que se autoidentifican como feministas, que son adherentes y activan a favor de Javier Milei con sus propias agrupaciones y organizaciones. Ese libro está buenísimo y también tiene un poco esta mirada. Hay una idea de mirar, sociológicamente la idea de coproducción. Es eso, o sea, no es solamente poner la mirada en los referentes y en las ideas y en el contenido de sus libros, sino también en los agentes que hacen su vida con los libros o con los artefactos culturales que consumen, que están mirando los videos, etcétera, digamos. Cuando hablo de libros, pero también hablo de artefactos culturales en un sentido más amplio. Por eso esta idea de dispositivo cultural o ensamble o dispositivo o ecosistema, digamos, lo podemos llamar de muchas maneras y no creo que valga la pena que nos pongamos a discutir eso ahora, pero sí, también, ahí no está la palabra, pero sí la palabra de ecosistema también me parece que funciona como para pensar este proceso que funciona de la manera de red y no desde arriba hacia abajo, o no solo desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo también, claro que hay intereses, claro que hay plata y hay financiamiento y todo eso, pero eso no alcanza para explicar todo el proceso, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo un poco en estos días. Entonces, bueno, la idea de los libros como, para pensar cultura material y con los libros como un artefacto cultural importante,
mucho más que un texto escrito, el libro, ¿no? Es un artefacto que funciona también como una marca, como una insignia que marca posiciones, digamos. Esto es en la fila para la firma de libros de Laje en octubre del año pasado, y un joven me mostraba muy orgulloso su libro y cómo lo había leído, ¿no? O sea, con los post-its y todo eso. Como probablemente ustedes tengan varios de sus libros. Y tratar de identificar o dilucidar ese nexo, ¿no? Entre referentes y seguidores. O sea, y esto va más allá de que el libro negro nos pueda parecer un libro que no valga la pena leerlo. De hecho, yo encontré cosas mucho más interesantes por fuera del libro o a propósito del libro que en el contenido del libro. Pero eso en particular, hay otros que se encargan de decir, no, de rastrear, por ejemplo, la historicidad de las ideas que llevan a Nicolás Márquez a hablar de homosexualismo ideológico o a Agustín Laje a hablar de las diferentes olas del feminismo. De hecho, la investigación que conté recién de Melina Vázquez y Carolina Spataro, las interlocutoras de ellas critican a Laje, digamos, no son lajistas, pero sí toman la cronología, las diferentes olas del feminismo que Laje reconstruye para decir, bueno, nosotras no estamos de acuerdo con el feminismo radical, que es la última ola, sí con las anteriores, ¿no? Bueno, digo, hay usos de los libros, más allá de la discusión acerca de la validez de los argumentos. Digo, y yo digo que son importantes la validez de los argumentos y estudiarlos, pero en este caso me interesa ver qué hacen las personas con esos argumentos, más que de discutir si son horribles o interesantes o productivos, ¿no? Para pensar la política actual, ¿no? Entonces, bueno, la idea del libro como un artefacto, la idea del libro o de la cultura material como un nexo también entre referentes y seguidores, pensar las mediaciones, o sea, los procesos que hacen posible que existan estos artefactos y que se conecten con las personas, ahí los editores, los difusores, los influencers, etc. El foco en el exterior de los objetos es un poco lo que dije recién, o sea, no detenerme tanto en el contenido, sino en lo que hay por fuera. Ya en el siguiente libro incorporaré eso, pero ya ahora incorporé otras cosas. Y esta importancia de lo analógico y lo digital, o sea, o la importancia del libro, pero que también funciona en un ecosistema mucho más amplio, atravesado por la digitalización, obviamente, ¿no? El libro negro de la nueva izquierda no hubiera sido lo que es, o lo que fue, sin su mediatización, su digitalización, su circulación a través de miles de celulares en la pandemia, digamos, bueno, y de los videos que el propio Laje hacía sobre ellos, ¿no? Esto es una librería comercial de Buenos Aires hoy. Una imagen que, eso, hace 10 años hubiera sido imposible, pero también, digo, acá sí te me adelanto, digo, esto no es desde abajo. Esa editorial, que es Hojas del Sur, que publicó, La Batalla Cultural fue publicada por HarperCollins, acá ustedes pueden comprarlo y es la edición de HarperCollins en la Argentina. Fue publicado un acuerdo comercial con Harper, pero publicado por Hojas del Sur, que es una editorial de Argentina, que hoy es la editorial de la Batalla Cultural, o así se autodenomina, y reeditó el libro negro de la nueva izquierda, vieron, con una nueva tapa, toda la obra anterior de Nicolás Márquez, bueno, y todos los libros de Laje, porque en el momento en que salió el primer libro de Laje, la Argentina tenía con las restricciones bueno, el problema del dólar que teníamos nosotros, bueno, hicieron un acuerdo para que sea impreso en la Argentina por otra editorial que se asoció, pero es una editorial también de un editor que está en el marco de un conglomerado editorial cristiano, que es la editorial Peniel, que hace vínculos con HarperCollins Christian Publishing, que es la filial del sur de Estados Unidos, cristiana, que contrató a Laje para publicarlo. O sea, como les digo que hay un proceso capilar desde abajo, también les digo que hay
un conglomerado editorial con mucho poder y vinculado también a ciertos intereses, que eso también es innegable, digamos, pero digo, no quedarnos solamente con esto último, ¿no? Pero bueno, esto es una librería hoy en la Argentina. Bueno, y acá, como les dije, que también vi varios de estos. ¿Por qué el mundo editorial como puerta de entrada o qué es lo que me interesa, digamos? Y perdón si les doy la espalda. Bueno, la figura de los editores es una figura importante, más allá de cómo circulen hoy los libros. Hoy los libros circulan en este proceso más de vínculo y en complemento con el ecosistema digital, analógico digital. Y los editores, los agentes editoriales son importantes porque son intermediarios o mediadores fundamentales para seleccionar, jerarquizar y poner en valor y en difusión ciertos textos. Y esto, digo, es importante porque el libro negro de la nueva izquierda, que salió en una editorial marginal, pequeña, y explotó en su difusión, y hoy es reeditado con una nueva tapa, más comercial, etc. Hay procesos también históricos que permiten o que llevan a que en algún momento los editores vean un potencial o una posibilidad de publicar un texto que antes no lo hacían, ¿no? De hecho, hoy, digo, el director editorial de Random House en la Argentina, en la época del 2005 al 2012, editó los libros revisionistas sobre los años 70 desde una visión revisionista de derecha y crítica del kirchnerismo y de los organismos de derechos humanos sobre la dictadura, pero no se animó a publicar el libro de Nicolás Márquez. Dije, bueno, no, tampoco para tanto, ¿no? Y hoy quizás sí lo publicaría, porque ya es un autor casi mainstream, ¿no? Por eso, digo, las operaciones sociales de selección, marcación y lectura que señala Pierre Bourdieu para pensar el mundo editorial son importantes también, porque los editores seleccionan, los editores marcan, o sea, insertar a un libro en una colección con determinado prólogo, con determinado sello editorial, todo eso también jerarquiza y pone en valor y le da y condiciona también la circulación y la recepción de un libro, ¿no? Y todo esto es una mirada que proviene de lo que llamamos los estudios del libro y la edición, que toma a las ideas no como entidades transhistóricas, digamos, sino atentas a esta cuestión más de la cultura material. Dentro de lo que se llama el giro material en la historia intelectual, bueno, es no hacer una historia de las ideas, o una clásica historia de las ideas, sino una historia de la circulación, la producción y la marcación de estas ideas. O sea, esto que decía antes, de los contenidos que son, de las cuestiones que son externas al libro. Analizar un prólogo, analizar la contratapa, analizar la editorial que lo publicó, ver eso, por qué hay una edición que tiene un prólogo y en la edición anterior no lo tiene, y qué implica agregar las solapas del libro. Lástima que no traje los libros de Laje para mostrar, pero digo, en las solapas del libro de Laje aparecen recomendaciones, no sé, de Ben Shapiro, de Jordan Peterson, de Santiago Abascal, digamos, todo eso legitima o pone en valor la obra de un autor y no es algo, digo, inocente, sino que tiene un propósito que es que su circulación vaya por ciertos canales, ¿no? Bien. Bueno, ya lo presenté, así que no voy a hablar tanto de quién es, pero todos lo conocen y me imagino, ¿no? Y lo que me interesa un poco destacar acá, más allá de su figura, es la idea de las transformaciones en los modos de intervención intelectual, ¿no? Un poco desde la sociología de los intelectuales más clásica, de pensar a los autores que a partir de ciertas trayectorias, de trabajos no sé, en revistas culturales, en la producción de libros, o en la legitimación académica, adquieren un rol o un lugar de intelectual. Bueno, transformaciones sociales de un nivel muy amplio, digamos, a partir de los años 90, globalización, la entrada en juego de muchos otros lenguajes
que exceden la cuestión o el ámbito o el campo, en términos de Bourdieu, académico o el campo cultural. Bueno, sí, el campo cultural en un nivel amplio, pero la aparición de referentes o de expertos dentro del mundo de los think tanks, los organismos internacionales, el periodismo, digamos. Bueno, Pierre Bourdieu en su libro sobre la televisión hizo una discusión muy fuerte sobre la idea de los intelectuales mediáticos, porque también había un encono de Bourdieu con decir, bueno, ¿qué es un intelectual o qué tiene que ser en algún momento, en algún punto? Digo esto porque Pierre Bourdieu tiene una obra que para mí es fundamental, que se llama Las reglas del arte, donde él analiza todo el proceso de construcción del campo literario en Francia, y en las últimas páginas hay un manifiesto, digamos, en contra de la pérdida de autonomía dentro del campo intelectual, que se llama Por un corporativismo de lo universal. Bueno, todo un proceso de puesta en valor de las lógicas de legitimación académica o de legitimación intelectual, lógicas específicas para la consagración de ciertos autores o de ciertos referentes, sin la contaminación, entre comillas, de lógicas económicas o lógicas políticas, ¿no? Entonces, bueno, hay otros autores que se preguntan, como más allá de qué debe ser un intelectual, y esto Bourdieu tiene un trabajo muy fuerte sobre disputando o discutiendo contra la visión normativa de qué debería ser un intelectual para analizar efectivamente qué es un intelectual. ¿Listo? Con esto quiero decir que cuando decimos, bueno, Lage y Márquez son intelectuales, algunas personas pueden decir, no, esto no es un intelectual. ¿Por qué? Bueno, porque, no sé, no hizo carrera académica, no tiene los pergaminos necesarios para ser un intelectual. Bueno, un poco lo que dice el propio Bourdieu para el caso de Francia, pero muchos otros autores, el propio, bueno, dentro de la sociología más laturiana también, Lucas Rubinich, que es un sociólogo argentino, incorpora el concepto que se llama productores privilegiados de visiones del mundo, que a mí me gusta, me sirve porque también permite quizás ampliar la categoría de intelectual para pensar lo intelectual como una función, como un rol, más que una categoría tan cargada de valoraciones como es la de intelectual, ¿no? No sé, a algunos les puede erizar la piel decir que Lage es un intelectual, pero si pensamos su rol de influyente, cercanía ahora como intelectual orgánico, como cercano al poder, pero una legitimación entre pares, digo, sus pares lo llaman el mejor de nosotros. ¿Qué significa eso? Bueno, que entre los pares de referentes autorales de las derechas dicen, bueno, Lage es el mejor de los nuestros. ¿Por qué? Porque conceptualiza una teoría y una política para la batalla cultural, porque llega a audiencias masivas, tal es así que hoy estamos hablando de Lage acá. Es un difusor, lo puede entender mi tía, digamos, cosas así que permiten que ciertas figuras sociales le hablen a un auditorio que excede al del nicho, ¿no? De alguna manera. Entonces hay una función intelectual en ese sentido. No sé, cómo Sartre se convirtió en el intelectual más importante no solo de Francia, sino del mundo en los 60, 70, sino, bueno, a través de su revista, Los tiempos modernos, a través de sus libros, pero también él era un intelectual que podía hablar en la plaza pública y lo escuchaban millones, o miles, o cientos de miles. Bueno, Lage todavía no llega obviamente a eso, pero sí puede llenar un auditorio y tener muchos adherentes, y sí se ha convertido en alguien, en una figura regional. Yo le he preguntado, y a Analía, con quien lo entrevistamos, tanto a él como a Nicolás Márquez, y decir, bueno, ¿qué referentes, qué personajes relevantes o comparables a ustedes tienen en la región? En Perú, en Chile, en México. Y los dos contestan que la verdad que no tenemos, no hay nadie que nos equipare, digamos, dicen.
van a México y dicen, no, México es un país hiperpoblado, pero no hay uno que tenga esa relevancia. Acá viene y es invitado y él tiene la medalla de honor en el Congreso de Lima. Digamos, bueno, esa figura de referente regional, por más que seguramente a ninguno de quienes estén acá les cause la admiración que tiene para otros, bueno, ocupa un lugar, por lo menos dentro de un espacio considerable de la población. Con una carrera no del todo cientista política, alejada de la academia. Sí es alejada de la academia, pero no, o sea, porque no hizo carrera académica, pero sí estudió y se recibió de la carrera de Ciencia Política, hizo la maestría en Filosofía en la Universidad de Navarra, donde también está haciendo el doctorado hace varios años. Entonces, hay una relación que después, si tenemos tiempo, puedo hablar un poco más de espejo y de lejanía con la academia. Mañana me dicen si ya no quieren que hable más del AGE y cambie de personaje, pero bueno, tómenlo solamente como un exponente de un proceso amplio que también podemos pensar y me pueden ayudar a pensar también para pensar acá, ¿no? Porque Lukács, no sé, digo, acá les pregunto, ¿tiene una relevancia muy grande? No tanto. ¿Hay algún otro referente así porque es amigo de ellos? O ya no, en realidad, porque también en este proceso de institucionalización del que les hablaba antes, quienes no cierran con Milei, de alguna manera, cierran en el sentido de apegarse o de adherir, y Lukács aparece como alguien muy conservador para los modos liberales de Milei, por ejemplo. Tal es así que estuvo en el primer Derecha Fest y después ya quedó desterrado. O sea, se van peleando también porque, bueno, eso, ocupar el poder implica ya no sumar, sino también restringir, ¿no? De hecho, como anécdota, Lukács en ese Derecha Fest habló mal de los perrijos, dijo, o sea, de las personas que tratan a sus perros como hijos y se deciden no tener hijos, y eso ya causó bastante sorpresa y malestar entre los adherentes a Milei, porque Milei tiene perrijos, o dice que tiene, digamos, no se sabe si están vivos o no, pero bueno, no importa. Pero bueno, trata a sus perros como hijos. Bien, bueno, esto es un comentario entre paréntesis, pero lo que me interesa también de este personaje y de otros es esta articulación entre herramientas o elementos o formas tradicionales de intervención, como por ejemplo la participación en revistas del campo de las derechas, la formación de espacios de activismo derechista temprano. Digamos, Laje empezó como un joven que activó y armó un grupo que se llama Jóvenes por la Verdadera Historia, que durante el kirchnerismo, él tenía 16, 17 años, armó un grupo político de jóvenes que discutían con la visión que ellos llamaban oficial sobre los años 70, o la visión setentista, o la visión subversiva, o la visión, bueno, todo lo que podamos pensar, una visión contraria a la de los organismos de derechos humanos, ¿no? Entonces, ese es el comienzo también del AGE, un activismo por la llamada memoria completa, la autopublicación de sus libros también, o sea, sus primeros libros salieron autopublicados, ahora les voy a mostrar algo de eso. Les hago este pantallazo para después adentrarme un poco más, pero el libro negro de la nueva izquierda como un antes y un después en su carrera y en la carrera y trayectoria política de muchos jóvenes que a través de ese libro se politizaron, se subjetivaron, entendieron lo que les estaba pasando, y Laje y Márquez les ayudaron a entender. Libros que usaron para argumentar, para discutir, ya eso lo vamos a hablar más mañana. Una expansión más, o sea, después de ese libro
publicado por una editorial marginal, después de la primera autopublicación, después sí, ya una contratación por una editorial grande, una expansión dentro del mundo digital, ya no hablar ni de los 70 ni solamente de género y de feminismo, sino también de la batalla cultural o del marxismo cultural en un nivel más amplio. Bueno, una consagración editorial y hoy en la Fundación Faro, ¿sí? Voy a pasar brevemente porque tengo muchas cosas, pero les quiero mostrar, por ejemplo, cómo dice Nicolás Márquez respecto de su primer libro, ¿no? Dice que es la otra parte de la verdad. Es un libro también autoeditado por un grupo de allegados al mundo militar. Dicen, y él explica en la entrevista que le hicimos cómo empezó la publicación de su primer libro. Y se me puse a recorrer librerías, no solo no había nada de lo que él quería escribir, sino que los libreros me maltrataban. Si este libro no existe, lo voy a hacer yo. Mientras estudiaba, trabajaba en una casa de fotografía. Me hice amigo de un cliente que era un general retirado. Un día se apareció con una catarata de libros del círculo militar que reivindicaban la guerra contra la subversión. Una documentación inapreciable, pero escrita en un lenguaje insoportable. Estaba hecha por y para militares. No estaba preparada para comunicar. Entonces quise escribir algo distinto para comunicar, ¿no? Lo mismo, se conectó con un militar. Lo cuenta casi por casualidad, pero bueno, eso también, esa narrativa de autoconstrucción, de decir, bueno, de repente me llegó una valija con documentación y pude publicar el libro. Ahí también los servicios, o sea, el mundo militar con sus ramificaciones. Acá hay una foto con el mexicano Salvador Borrego, un pensador nazi que se murió hace poco. Bueno, digo, esos eran los interlocutores, los primeros interlocutores de Nicolás Márquez. Lo mismo con Laje. Dice, bueno, el hermano de mi abuela era militar y le había obsequiado el libro de Nicolás Márquez a mi abuela. Recuerdo que me costaba leerlo, me costaba avanzar, 30 páginas me llevaba una semana entera, no lo terminé de leer, pero digo, su relato de origen también escribió un trabajo para el secundario a partir de usar como fuente ese libro y tuvo problemas en el colegio por usar ese libro como fuente, ¿no? Porque no era una fuente oficial, no era una fuente kirchnerista, como va a decir él, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de decir, bueno, tengo un libro que es prohibido, la escuela como institución escolar me coacciona y me impide usar un material bibliográfico que es antisistema, etc. Bueno, aparece ahí esa autoconstrucción, después la vinculación con Nicolás Márquez, lo conoció, le mandó su libro, su borrador del libro y Márquez se lo fue editando. Dice, lo labura de lapicera, me dice, mirá, este libro, así como está, no te lo recomiendo que lo publiques, hay que meterle mucha mano, si tenés paciencia, te ofrezco que todas las noches por Skype vamos viendo página por página. Bueno, se va construyendo una relación intelectual y terminan publicando el libro también una especie de crowdfunding, ¿no? Pidiendo plata a sus allegados, al correo de lectores, a la base de datos del correo de lectores que él enviaba. Bueno, todo eso se fue armando y publicó su primer libro, que les permitió también irse construyendo, haciéndose un nombre dentro del mundo de la derecha en la Argentina, el mundillo militar, desde el que después también se montan para ir ampliando hacia otro tema como la cuestión de la ideología de género representada o también representada en este libro, el libro negro de la nueva izquierda. Si les parece hacer un corte ahora, o como quieras. Si quieren hacemos un corte ahora y retomamos después porque tengo más, pero sí. No, lo que digas, estoy bien, yo estoy. No, puedo hablar 3 horas más, pero no sé cuánto tiene. Dale, bien. También, obviamente, si quieren hacer alguna consulta antes del corte, estamos. ¿Todo bien? Bueno, dale, luego. Bueno, paramos unos minutos. Gracias. Ay, gracias. Yo tengo el tuyo uno para darte también. Genial. Este es el que Alexander te preguntó si no lo tenía. Sí, no lo tengo, perfecto. Hay una cosa que tal vez te va a interesar, la parte primera es teórica.